Hola hermanos y amigos, good morning church. Qué gusto verlos el día de hoy. Para quienes nos visitan por primera vez, mi nombre es Esteban Tapia, junto con mi esposa Yemima, que ya conocieron, y esta hermosa congregación les damos una sincera bienvenida. Démosles un aplauso, por favor. Gracias por estar con nosotros este día. Hoy vamos a hablar de lo importante que es para nosotros como iglesia local escuchar la voz del Espíritu Santo. Today we're gonna talk about how important it is for us to listen to the Holy Spirit's voice. Pero antes me gustaría que oráramos. Los invito a que inclinen su cabeza, por favor, cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por tu Espíritu Santo. Gracias porque nos habla con ternura, verdad y poder. Hoy abrimos nuestros oídos para escuchar la voz del Espíritu de Dios. Te ruego, Señor poderoso, que tu Espíritu afirme nuestra labor, que nos corrija si hemos fallado. Y te ruego en el nombre de Jesús también que nos dé claridad en cuanto a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Todo esto te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Amén. Todos en más de alguna ocasión tal vez hemos experimentado el supuesto silencio de Dios. Pero quiero decirte para empezar que Dios no está en silencio. God is not silent. Dios sigue hablando. El problema es que a veces nosotros no afinamos nuestro oído para escucharlo. The problem is that we don't want to listen to him. Hoy quiero recordarte que Dios sigue hablando por medio de su Espíritu Santo. I want to remind you that God continues to speak through his Spirit. Y la voz del Espíritu no es confusa. La voz del Espíritu no es malintencionada. Tampoco es una voz lejana. Su voz es una voz clara y es una voz constante. Ahora, esto es muy importante porque vivimos en tiempos en donde estamos rodeados de constante ruido. Las redes sociales, los medios de comunicación, las opiniones ajenas, aún nuestros propios pensamientos. Hay mucho ruido allá afuera, pero hay una voz que es capaz de atravesar todo ese ruido. Esa voz es la voz del Espíritu Santo. Es una voz que trae paz. Es una voz que trae claridad. Es una voz que trae dirección. The Holy Spirit's voice brings peace, clarity, and direction. Verás, el Espíritu no es un espectador pasivo en nuestra vida. El Espíritu de Dios nos habla y su voz tiene tres dimensiones muy poderosas. Lo primero que hace es afirmarnos. Además nos corrige y también aclara. The Spirit's voice affirms, corrects, and clarifies. Cuando el apóstol Juan vio a Jesús resucitado, se asustó tanto que las Escrituras nos enseñan que cayó a sus pies como muerto. Y le dijo el Señor a Juan: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Y agregó diciendo en el versículo 19: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Y eso fue precisamente lo que Juan hizo los últimos días de su vida. Juan escribió el libro de Apocalipsis. Él escribió sobre lo que había visto. Él escribió sobre lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual sobre todo, y lo que estaba por suceder en el futuro. Algo así se ha de haber visto este hombre. Ahora, lo primero que Juan escribe es
Un mensaje de parte del Jesús resucitado a las 7 iglesias del primer siglo que se encontraban en un área conocida como Asia Menor, lo que ahora sería el país de Turquía. Esto con el propósito de dejar muy en claro a los cristianos que el evangelio no es solo para individuos, sino que el evangelio también es para la iglesia. The gospel is not just for individuals, but for the church. ¿Por qué? Porque es imposible tener a Cristo aparte de su iglesia. Es imposible presumir que tenemos una relación con el Señor aislados de su iglesia, apartados de su iglesia. Cuando Juan vio a Jesús, lo describió teniendo en su mano 7 estrellas. Y rodeándolo había 7 candeleros. Ahora mira lo que dice el versículo 20. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Algo así ha de haber visto Juan a Jesús. Además, su voz era penetrante como una espada de 2 filos. De acuerdo a Juan, las 7 estrellas son los ángeles o mensajeros de cada una de las iglesias. Creo yo que una mejor interpretación es que estos ángeles son los líderes espirituales de cada iglesia. De otra manera, Juan le estuviera escribiendo un mensaje a seres espirituales, lo cual no tiene ningún sentido. En este contexto, la palabra ángel significa mensajero. Por otro lado, los 7 candelabros son 7 iglesias que representan la totalidad de la iglesia alrededor del mundo. Cada una de estas iglesias locales representan a toda la iglesia. Y cada iglesia local refleja en parte el carácter de Cristo. Y como iglesia local debemos nosotros buscar de crecer en ese carácter. Every local church reflects in part the character of Christ. And we must grow in that character. We must continue to grow. De hecho, cuando prestamos atención a lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia local, crecemos en el carácter de Jesús. Hemos hecho de nuestra práctica, de nuestra tradición, de nuestra religión algo muy individual. Hemos hecho nuestra relación con Dios algo muy personal. Mas Dios no quiere solamente tener una relación personal contigo por medio de Jesucristo. Él quiere que tú tengas una relación también con su iglesia. Por eso el Señor les dice a sus iglesias: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿Cuántos trajeron sus oíditos? Algunos los trajeron más grandotes que otros, pero no le hace. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Así que tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu. We must listen to the voice of the Spirit. Ahora, para empezar, una iglesia local no puede ser saludable si omite escuchar la voz del Espíritu de Dios. El problema es que muchas veces, como si nos tapáramos los oídos cuando el Espíritu está confrontando nuestras preferencias, o cuando el Espíritu está confrontando nuestras tradiciones, o cuando el Espíritu está confrontando la manera como hemos hecho iglesia y ministerio por mucho tiempo. Pero la voz del Espíritu le habla a la iglesia de una manera que le trae afirmación, corrección y claridad. The voice of the Spirit speaks to the local church. En otras palabras, Jesús no quiere hablar no solamente a nosotros como individuos por medio de su Espíritu. Él quiere hablarnos a nosotros como iglesia. La pregunta es entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? What is the Lord saying to us? That's the question.
Lo primero que veremos el día de hoy es que la voz del Espíritu afirma nuestra labor. The voice of the Spirit affirms our work. Y a esto a mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso saber que Dios valora lo que hacemos para Él. Que a Él no se le escapa absolutamente nada de lo que nosotros hacemos para Él. El problema es que a veces servimos desde nuestro propio corazón y no desde el corazón de Dios. Piensa en lo que hacemos como iglesia. Piensa en lo que tú haces como parte de la iglesia y comienza a preguntarte si eso viene del corazón de Dios o viene de tu propio corazón. Además, colaborar con la iglesia imperfecta puede cansar. Collaborating with an imperfect church can be tiring. Por eso, en otra ocasión, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Alguna vez te has sentido desanimado por tu labor en la congregación? ¿Alguna vez te has sentido como invisible a pesar de todo tu esfuerzo y de todo tu trabajo en la congregación de los santos? Hoy la voz del Espíritu quiere susurrar a tu corazón diciéndote que Dios ha visto tu esfuerzo y que Él quiere hacerte saber que tu valor tiene fruto. God sees your effort. Tal vez en Emmanuel Faith en español algunas veces nos hemos sentido invisibles o desanimados porque no vemos mucho resultado. En el caso de la iglesia de Éfeso, Jesús le dice a Juan en el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 2: escribe al ángel o mensajero. En la manera como nosotros lo estamos interpretando es al líder espiritual de la iglesia de Éfeso. Esto dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Entonces, si el ángel o mensajero es el líder espiritual de la iglesia, las palabras de Jesús van dirigidas primeramente a Él. En este caso, este sermón es primero para mí antes que para ti. ¿Por qué? Porque el líder espiritual es responsable en gran parte de la salud y la funcionalidad de la iglesia local. Jesús dirige su mensaje primero al líder, porque el liderazgo espiritual es crucial. Di conmigo: crucial. El liderazgo de tu pastor, el liderazgo de tu ministro, el liderazgo de la persona que va al frente en la congregación del Señor es crucial. Tal como lo dice el experto en liderazgo John Maxwell, todo se edifica o se derrumba según el liderazgo. Everything rises and falls on leadership. Así es que es muy simple. Si el liderazgo espiritual de la iglesia no sigue la dirección del Señor, la iglesia va a distorsionar el llamado del Señor. Si el líder espiritual no está alineado con lo que el Espíritu de Dios está diciendo, la iglesia va a hacer lo que mejor le parece. En el caso de los efesios, el Señor celebró la gran labor de su líder espiritual, así como de la congregación. Mira lo que dice el versículo 2: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. La iglesia de Éfeso hasta esas alturas parece como una excelente y maravillosa iglesia. Una iglesia que está activa, una iglesia que trabaja, una iglesia que no se raja. Como puedes ver, los miembros de la iglesia de Éfeso eran muy activos, andaban con todo, eran dinamita. Pero, aquí está el pero, no es porque eran muy espirituales, no te confundas. Es porque así era
la sociedad en Éfeso. Mira, es una moneda de aquellos tiempos en la ciudad de Éfeso. En esa sociedad las personas se organizaban y trabajaban tanto como las abejas. Yo conozco algunas personas aquí que se encargan de cuidar colmenas de abejas. Estos animalitos son increíblemente fieles a la colmena. Estos animalitos, insectos, están constantemente trabajando, están entregando su vida por el bien de la colmena. El punto aquí es que muchas veces ellos no se enfocan en tener una relación con la realeza, o la realeza no los quiere cerca. Sabes, no todas las personas activas en la iglesia tienen una relación íntima con el Señor. Muchas personas que sirven en seguridad, con mujeres, bienvenida, están allá afuera, cuidando el parking, preocupados porque todos nosotros estemos aquí recibiendo la palabra del Señor, como si ellos no lo necesitaran. Los músicos, esto no estoy diciendo de particularmente aquí de nuestro lugar, estoy diciendo de lo que yo he experimentado en la iglesia. Los músicos vienen, presentan su mejor talento, su mejor habilidad, pero no tienen tiempo para el Señor. Los pastores vienen y presentan sus mejores mensajes, pero no nacen del corazón de Dios. Queremos servir, queremos estar activos, no nos cansamos de andar diciendo todo lo que hacemos y andar reclutando a gente como abejas. Pero no pasamos tiempo con Jesús. Not every person busy at church is spiritual. De hecho, a veces nuestra actividad nos roba nuestra espiritualidad. Si ciertamente algunas veces el Señor nos pide que hagamos más, escucha bien lo que te voy a decir, en algunas otras ocasiones nos dice que hagamos menos. ¿Lo habías pensado así? Si algunas veces el Señor nos reta y nos dice, ándale papito, ándale mamita, ocupo que le ponga más leña al asador, en algunas ocasiones nos dice, relájate mijito, relájate mijita, tranquila, tranquilo. Y sabes que eso para esta sociedad es una palabra muy, muy necesaria. Ahora, volviendo a Éfeso, además de ser una iglesia muy activa, también era una iglesia que discernía muy bien la verdad. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 2. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son falsos. En otras palabras, esta iglesia conocía la verdad, esta iglesia sabía discernir la verdad del error. Y finalmente los hermanos de Éfeso eran unos hermanos resilientes. Di conmigo, resilientes. Eran una congregación muy perseverante. Dice el versículo 3: has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Estos siguen adelante, estos siguen avanzando. A estos no los detiene absolutamente nada. El asunto es que estos cristianos podían haber estado desarrollando ministerio por décadas sin parar, pero no todo era perfecto en Éfeso. Les faltaba algo. Dile a la persona que está a tu lado, algo te falta. Algo te falta. There's something missing. La iglesia de Éfeso necesitaba corregir su caminar. The church of Ephesus needed to correct its path. Y no lo iban a saber a menos que escucharan la voz del Espíritu Santo, porque la voz del Espíritu corrige nuestro caminar. The voice of the Spirit corrects our walk.
Verán, la voz del Espíritu Santo es transformacional. Si quieres ser cambiado, si quieres ser transformado, si quieres que haya novedad de vida en tu ser, necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo. Sí, como iglesia queremos que el Señor nos use, queremos que el reino del Señor se expanda en nuestra comunidad, atrayendo corazones, salvando, redimiendo, haciendo milagros y prodigios. Si queremos ver un mover del Espíritu de Dios, tenemos que escuchar la voz del Espíritu de Dios. En Juan capítulo 16 versículo 8, Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y el juicio. En otras palabras, el Espíritu Santo es experto en convencer. Tú y yo no sabemos convencer, y a nosotros nadie nos va a convencer, ¿sí o no? ¿Cuántos necios hay aquí? Pero el Espíritu Santo puede convencernos de que somos pecadores y puede empoderarnos para proclamar un evangelio de arrepentimiento y que los pecadores vengan a Él. Ahora, la corrección del Espíritu no es condenación, es más bien dirección. The Spirit's correction is not condemnation, it's more like direction. Es como un GPS espiritual que ahora lo usamos para todos lados donde vamos. Y cuando nos desviamos, el GPS no nos grita, el GPS no nos condena, simplemente nos dice: recalculando, recalculando. Es todo lo que nos dice. Yo recuerdo que cuando enseñé a mis hijas a andar en bicicleta y se caían, no me enojaba con ellas, no les gritaba, por el contrario, las levantaba, las animaba y las impulsaba de nuevo. Así el Espíritu de Dios. Ahora, no me preguntes cómo le hice cuando le quise enseñar a mi esposa a manejar carro estándar. No me preguntes. Tuvimos una sola sesión y fue la última. Ella jamás aprendió a manejar estándar y fue mi última vez como maestro de cómo manejar carro estándar con mi esposa. Pero el Espíritu Santo no es como yo, es mejor. La corrección del Espíritu Santo es para dirigirnos. Cuando nos caemos, el Espíritu de Dios nos levanta. Cuando nos caemos, el Espíritu de Dios nos impulsa de nuevo con paciencia y con amor. Nos habla al oído y nos dice: tú lo puedes hacer, el Señor está contigo. When we fall, the Spirit lifts us up. Con amor, con paciencia. Mis hermanos, el Espíritu de Dios busca nuestro bien cuando nos corrige, no busca pisotearnos. El mundo se ha encargado de pisotearnos, el pecado se ha encargado de mancharnos, la muerte nos está esperando con ansias, pero en Cristo tenemos libertad. Y el Espíritu Santo se garantiza de recordarnos lo que el Señor ha hecho por nosotros. En el caso de la iglesia de Éfeso, la voz del Espíritu les mostró que la motivación de su labor, que su compromiso con la verdad y que su perseverancia no surgían de una relación cercana con el Señor. Mira lo que dice el versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. You have forsaken your first love. Y este es un gran problema. Cuando el Espíritu de Dios te afirma y te dice: has hecho tantas cosas buenas, pero llega el momento donde te dice: lo has estado haciendo lejos de la presencia del Señor. Lo has estado haciendo sin llenarte de Dios. Lo has estado haciendo porque sabes que tienes mucha energía, eres muy carismático, porque te encanta andar en la calle, porque no sabes estar sola, porque no sabes estar solo,
porque no te interesa pasar tiempo conmigo, ahí la cosa se pone muy difícil. Ese era el gran problema de la iglesia de Éfeso. Ellos estaban activos como las ovejas, pero no tenían una relación con la realeza. Jesús el Rey nos quiere recordar que hemos sido llamados nosotros a ser más como Él, a convertirnos en reyes y sacerdotes para Él. Esa es su meta. La iglesia de Éfeso había abandonado su primer amor. They abandoned their first love. Por eso el Señor les dice en el versículo 5, recuerda de dónde te he sacado. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar el candelabro. Fíjate nada más, el líder espiritual de la iglesia de Éfeso, la congregación en general, andaban al 100 por hora sin parar. Y el Señor les dice, arrepiéntete. Yo no sé de dónde aprendiste todo este rollo. Túmbate ese rollo. Acuérdate de lo que hacías al principio. Y yo no sé si tú te acuerdas de lo que hacías al principio. Yo me acuerdo de lo que yo hacía al principio. Cuando yo acepté al Señor, a pesar de que tenía 12 años de edad, yo no estaba preocupado en servir en el ministerio. Yo no estaba preocupado en estar todo el tiempo en la iglesia. Yo no estaba preocupado en estar haciendo esto y lo otro. No. Yo lo que quería era conocer más de Jesús, pasar más tiempo con Jesús, aprender más de Jesús. Y el Espíritu Santo de ninguna manera está descalificando todo lo que la iglesia de Éfeso hacía. Era bueno lo que hacía, pero lo estaban haciendo desconectados del corazón de Dios. En otras palabras, lo que hacían lo hacían por su propia cuenta, porque les gustaba. A algunos de nosotros nos gusta ser cristianos. Nos hemos acostumbrado a ser cristianos. La pregunta es si nos gusta pasar tiempo con el Cristo, si amamos al Cristo, si estamos en la presencia del Cristo. Esa es la pregunta. Vuelve a lo que hacías al principio. Y me encanta que dice arrepiéntanse. Es una palabra que suena muy grotesca, pero es cambia de mentalidad, cambia de rumbo. En otras palabras, hay esperanza. Puedes volver a comenzar. Acuérdate de cómo era cuando iniciaste, cuando te sentías en los brazos del Señor, que limpiaba tus heridas, que te animaba, que te consolaba, que te abrazaba. Acuérdate de ese tiempo y busca esa clase de tiempo de intimidad con el Señor. Algunos de nosotros nos hemos olvidado de pasar tiempo con Jesús y nos hemos conformado con la idea de tener una relación con Él. No tenemos religión, tenemos relación. Si no pasamos tiempo con Jesús, no tenemos relación. Para tener una relación con Él requiere pasar tiempo con Él. Hace un poquito más de un mes, mi esposa y yo hemos estado experimentando el tener el nido vacío, ¿no? Como dicen en la frase en inglés, empty nesters. En eso nos hemos convertido mi esposa y yo. El día de ayer mi hija menor, que se casó hace un mes, vino a la casa, nos visitó, pasamos un buen tiempo juntos. Y en un momentito que mamá se fue por allá, mi hija me preguntó algo que nunca me había preguntado. Me dijo, le pregunté yo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Y luego ella me pregunta, ¿y tú, papi, cómo has estado? La primera vez que me pregunta. Toda la vida yo le he preguntado, ella nunca me había preguntado. Primera vez que me pregunta, ¿y tú cómo has estado? Y le pude responder. Dijo, mi hija, estoy bien feliz, porque me puedo dar cuenta que todavía amo a tu mamá y que ella me ama a mí.
Que después de casi 28 años, ¿sabes qué? Amamos tenerlas a ustedes, pero no las necesitamos a ustedes para amarnos ella y yo. Pudieron irse ustedes y nosotros la estamos pasando de lujo. Nuestra casita chiquita por fin se ha convertido en una casita del tamaño perfecto. Estoy observando cosas que antes no observaba. No sé si ha sido este último mes o siempre ha sido así, pero Yemima siempre se despierta con una sonrisa. ¿Cómo no va a enamorar eso? Pasamos más tiempo juntos, platicamos más juntos. Esa es una relación. 28 años de matrimonio casi. Nada ha estorbado, ni los hijos, ni el trabajo, ni el ministerio. Nada ha estorbado. Mi relación, tu relación con el Señor tiene que ser mucho mejor. No podemos depender de ninguna otra relación, porque esa otra relación en cualquier momento se quebra, se desborona, desaparece. Pero nuestra relación con Cristo Jesús es eterna. Es eterna. Ahora de nuevo, no todo estaba mal con los efesios. Mira lo que dice el versículo 6. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En otras palabras, aquí lo que el Espíritu de Dios les está diciendo es que es posible estar en lo correcto, pero hacer lo que no es tan correcto. En nuestro caso, lo más correcto es invertir nuestro tiempo en nuestra relación con el Señor, de una manera personal y como iglesia local. Y quiero que pienses con esto. Esa es una carta antigua a una iglesia que existió hace 2000 años. Yo no sé qué clase de carta el Espíritu de Dios podría hablar para que nosotros fuéramos los legítimos receptores y todo aplicara para nosotros. Pero yo te puedo decir que mucho de lo que cada una de estas cartas dicen aplica para nosotros, aplica para mí. Esta carta de Efesios no es una carta que podemos nosotros descartar. Sobre todo la sociedad post pandemia. Algunas personas han dejado de reunirse con la congregación de los santos porque van a la iglesia, Facebook Live o YouTube Live. Si nos están viendo, hola. Si viven lejos, si están enfermitos, si algo pasó que no pueden controlar, absolutamente para eso hacemos esto. Pero si están viéndonos en pijamas, si simplemente están decidiendo venir un domingo sí, un domingo no, eso no es iglesia. La iglesia es la gente. Esto es la iglesia. Y tú y yo pudiéramos hacer un extra esfuerzo de colaborar, de convivir, de participar con la iglesia. Nuestras reuniones entre semana las hemos diseñado y vamos en la próxima temporada a invertir todavía más claridad en cuanto a la visión que el Señor nos ha dado, que son diseñadas para que conectemos en oración, para que compartamos como discípulos en nuestros grupos, para que crezcamos en comunidad como iglesia, para que podamos cultivarnos en el ministerio, en fin, para colaborar con nuestra misión juntos. Esa es la idea de nuestra reunión entre semana. Yo sé que algunos de ustedes no pueden venir a reuniones entre semana aquí. Eso es importante. Si no lo pueden hacer, queremos equiparlos para que vayan y se reúnan por su cuenta, en su casa, con su familia, con otros hermanos, con amigos. Pero eso es importante. No hay tiempo ahora para conectar con el Señor. Tampoco hay tiempo para conectar con su iglesia. Emmanuel Faith en español, tenemos que escuchar la voz del Espíritu de Dios. We need to listen to the Spirit's voice. Versículo 7, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu les dice a las iglesias.
Si tú crees que lo que estoy diciendo yo es completamente ajeno a la voz del Espíritu de Dios, no me tienes que escuchar, no te tienes que sentir persuadido. ¿Sabes qué? No lo hagas. Pero si esta es la voz del Espíritu de Dios, si el Señor nos ha traído a este lugar, a esta localidad, para impactar a nuestra ciudad, tenemos que estar bien afinaditos con la voz del Espíritu de Dios. Tenemos que estar bien enfocaditos. El Espíritu de Dios, no creo yo que nos esté hablando y nos esté diciendo: mantengan lo que tienen ahorita. Síganlo haciendo por toda la eternidad. Sigan invirtiendo de la misma manera. No. ¿Sabes qué? Yo siento que el Espíritu de Dios nos está diciendo: tienen que adaptarse a esta nueva temporada. Tienen que estar más unidos que nunca. Y tienen que hacer las cosas más versátiles, dinámicas. Pero eso sí, todos involucrados, todos adelante, todos enfocados. Ahora que en Cristo nuestros oídos espirituales han sido abiertos, tenemos que escuchar. Escuchemos la voz del Espíritu, porque la voz del Espíritu aclara nuestro destino. The Spirit's voice clarifies our destiny. Mis hermanos, nuestro destino no es solamente el cielo. Algunos de ustedes eso es lo que quieren, escaparse e irse al cielo. Nuestro destino es Cristo mismo. No vamos caminando hacia la nada, caminamos hacia una persona, caminamos hacia Cristo Jesús. Nuestro destino, primero que nada, es Cristo. Our destiny, first and foremost, is Christ. Por eso cuando sentimos incertidumbre por el futuro, en medio del dolor, el Espíritu de Dios nos recuerda que lo mejor está por venir, que un día estaremos en la presencia de nuestro Señor por siempre y siempre. Tal vez comenzaremos en el cielo si morimos antes de que establezca su reino, en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Pero lo más importante es que estaremos con Él por la eternidad. En Cristo Jesús tenemos garantizado, escúchame bien, tenemos garantizado nuestro destino eterno. Y el Espíritu Santo son las arras. Él se va a encargar de recordarte una y otra vez: acuérdate, estoy en ti, trabajando en ti, a través de ti, porque tienes esperanza. Tienes esperanza. Eres mío y yo soy tuyo. Y mira lo que le dice el Espíritu de Dios a la iglesia de Éfeso: al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Te habías visto alguna vez así? Como Adán y Eva en el paraíso, disfrutando la compañía del Señor. Sabes, el árbol de la vida representa simbólicamente a Jesús. Pues Él es quien nos va a sostener por toda la eternidad. Por todo esto es importantísimo que tú y yo escuchemos la voz del Espíritu, pues cuando nos sentimos desilusionados, el Espíritu de Dios nos afirma. Cuando nos sentimos que hemos fallado, la voz del Espíritu nos corrige. Cuando estamos confundidos, la voz del Espíritu aclara nuestro destino. Whenever we are confused, the voice of the Spirit clarifies our destiny. Si soy honesto, yo me puedo identificar muy bien con los efesios.